Bienvenidos a todos. En este video vamos a ver Microsoft Azure Data Fundamentals, Explore Core Data Conceptos. Pero lo vamos a ver en español. Son fundamentos de datos de Microsoft Azure. Explore los conceptos básicos de datos, para lo cual vamos a ver este video que está en inglés. My name is Anna Endel, and I'm a Microsoft Technical Trainer. It is my mission and a great passion to make a difficult concept easy to understand. This learning path is meant to give you a good start into the world of data. So let's begin by giving you some perspective. 2.5 quintillion bytes of data were created every day in 2021. But how much is a real 2.5 quintillion? It's 2.5 plus 17 zeros. And we, in our brain, we have only 100 billion neurons, which accounts for 1 and 11 zeros. And the space is growing exponentially. Most of the data we have today was created in the last 5 years. And I'm saying this because I want you to understand how crucial it is to know the model, the methodology, and the kind of data that you may talk about. Data is the very basis of knowledge in the world. After all, you don't want to base your decision on a guess, but rather have it supported with some reliable tools. And that's where big data comes into play. All the solutions we now have, like Internet of Things, AI, would be nothing if there was no data to support them. And how can we store such a huge amount of data? How do we make sure it is in the correct format? How can we build relationships between different data? How do we move it from the source to the big data solution? And lastly, how do we find valuable insights in such an influx of information? I hope this module will help you answer some, if not all of your questions. Bien, entonces los datos son la base sobre la que se construye todo el software. Al aprender sobre formatos de datos, cargas de trabajo, roles y servicios comunes, puede prepararse para una carrera como profesional de datos. Esta ruta de aprendizaje le ayuda a prepararse para la certificación de Azure Data Fundamentals. Esta ruta de aprendizaje ayuda a preparar para el examen PD 900 Microsoft Azure Data Fundamentals. Bien, pero requisitos, ninguno. Bien, vamos a empezar. Introducción. En las últimas décadas, la cantidad de datos generados por sistemas, aplicaciones y dispositivos ha aumentado significativamente. Los datos están en todas partes, en una multitud de estructuras y formatos. Los datos ahora son más fáciles de recuperar y más baratos de almacenar, lo que lo hace accesible para casi todas las empresas. Las soluciones de datos incluyen tecnologías y plataformas de software que pueden ayudar a facilitar la recopilación, el análisis y el almacenamiento de información valiosa. A todas las empresas les gustaría aumentar sus ingresos y obtener mayores ganancias. En este mercado competitivo, los datos son un activo valioso. Cuando se analizan adecuadamente, los datos proporcionan una gran cantidad de información útil e informan las decisiones comerciales críticas. La capacidad de capturar y almacenar y analizar datos es un requisito fundamental para todas las organizaciones del mundo. En este módulo aprenderás sobre las opciones para representar y almacenar datos y sobre las cargas de trabajo de datos típicos. Al completar este módulo, construirá la base para aprender sobre las técnicas y servicios utilizados para trabajar con datos. Objetivos del aprendizaje. En este módulo aprenderás a identificar formatos de datos comunes, describir las opciones para almacenar datos en archivos, describir las opciones para almacenar datos en base de datos, describir las características de las soluciones de procesamiento de datos transaccionales,
y describir las características de las soluciones de procesamiento de datos analíticos. En la siguiente unidad, identificar formatos de datos. Vayamos a la siguiente unidad. Identificar formatos de datos. Bien, los datos son una colección de hechos como números, descripciones y observaciones utilizadas para registrar información. Las estructuras de datos en las que se organizan estos datos a menudo representan entidades que son importantes para una organización, como clientes, productos, pedidos de venta, etc. Cada entidad suele tener uno o más atributos o características. Por ejemplo, un cliente puede tener un nombre, una dirección o un teléfono, etc. Puede clasificar los datos como estructurados, semiestructurados o no estructurados. Bien, vayamos con los datos estructurados. Los datos estructurados son datos que se adhieren a un esquema fijo, por lo que todos los datos no tienen los mismos campos o propiedades. Más comúnmente, el esquema para entidad de datos estructurados es tabular. En otras palabras, los datos se representan en una o más tablas que constan de filas para representar cada instancia de una entidad de datos y columnas para representar atributos de la entidad. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra representaciones de datos tabulares para entidades, clientes y producto. Clientes tiene ID, primer nombre, segundo nombre, correo y dirección. Productos tiene su ID, tiene su nombre y tiene su precio. Los datos estructurados a menudo se almacenan en una base de datos en la que varias tablas pueden hacer referencia entre sí mediante el uso de valores clave o llave key en un modelo relacional que exploraremos con más profundidad más adelante. Los datos semiestructurados. Los datos semiestructurados son información que tiene cierta estructura, pero no permite cierta variación entre instancia de entidad. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los clientes puede tener una dirección de correo electrónico, algunos pueden tener varias direcciones de correo electrónicos, otros pueden no tener ninguna. Un formato común para datos semiestructurados es JavaScript, Object Notation, JSON. El siguiente ejemplo muestra un par de documentos JSON que representan información de cliente. Cada documento de cliente incluye la dirección y la información de contacto, pero los campos específicos varían entre los clientes. Por ejemplo, cliente 1, primer nombre, segundo nombre, dirección. Eh, Dirección 1, ciudad, estado y código postal. Contacto, tipo casa, número 555-123-1234. Mm, Tipo de contacto, correo, dirección. Cliente 2, primer nombre, segundo nombre, dirección. Eh, Dirección, unidad, ciudad, estado, código postal, contacto, tipo, correo y dirección. Bien, como vemos, el cliente 1 y el cliente 2 se distinguen de diferentes eh, características. Por ejemplo, el cliente 1 no tiene unit, el cliente 2 sí lo tiene. El cliente 1, por ejemplo, tiene dos tipos de contacto, en casa y en correo, pero el cliente 2 solamente tiene correo. Nota, JSON es solo una de las muchas formas en que se puede representar los datos semiestructurados. El punto aquí no es proporcionar un examen detallado de sintaxis JSON, sino más bien ilustrar la naturaleza flexible de la representación de datos semiestructurados. Los datos no estructurados. Bien, no todos los datos están estructurados o incluso semiestructurados. Por ejemplo, es posible que los documentos, las imágenes, los datos de audio y video y los archivos binarios no tengan una estructura específica. Este tipo de datos se conoce como datos no estructurados.
Por ejemplo, vemos acá una nota, también vemos acá un requerimiento técnico. Bien, ahora vemos almacenes de datos. En, en inglés, aquí esto lo dirían data store. Data store, pues nosotros lo vamos a tratar como almacenes de datos. Las organizaciones suelen almacenar datos en formatos estructurados, semiestructurados o no estructurados para registrar detalles e entidades, por ejemplo, clientes, productos, eventos específicos como transacciones de ventas u otra información en documentos, imágenes y otros formatos. Los datos almacenados se pueden recuperar para su análisis e informes posteriores. Hay dos grandes categorías de almacenes de datos, de data stores de uso común. Almacenes de archivos y bases, que esto lo veremos en inglés, se llama file stores y databases. Entonces, exploraremos ambos tipos de almacenamiento de datos en temas posteriores. Bien, terminamos con esta unidad correspondiente a la identificación de formatos de datos. Ahora en la siguiente unidad veremos almacenamiento de archivos. Explore el almacenamiento de archivos. En inglés esto lo vamos a conocer como Explore File Storage. Es importante guardarnos los nombres porque muchas veces las configuraciones vienen solo en inglés, los nombres mayormente. Bien, explore el almacenamiento de archivos. La capacidad de almacenar datos en archivos es un elemento central de cualquier sistema informático. Los archivos se pueden almacenar en sistemas de archivos locales, en el disco duro de su computadora personal y en medios extraíbles como el USB. Pero en la mayoría de las organizaciones, los archivos de datos importantes se almacenan centralmente en algún tipo de sistema de almacenamiento de archivos compartidos. Cada vez más, esa ubicación de almacenamiento central está alojada en la nube, lo que permite un almacenamiento rentable, seguro y confiable para grandes volúmenes de datos. El formato de archivo específico utilizado para almacenar datos depende de una serie de factores entre los que se incluyen. Punto uno, el tipo de datos que se almacenan. Puede ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. Punto siguiente, las aplicaciones y servicios que necesitan leer, escribir y procesar los datos. El siguiente punto son la necesidad de que los archivos de datos sean legibles por humanos u optimizados para un almacenamiento y procesamiento eficiente. Bien, algunos formatos de archivos comunes se discuten a continuación. Archivos de textos delimitados. Los datos a menudo se almacenan en formato de texto plano con delimitaciones de campo específicos y terminadores de fila. El formato más común para los datos delimitados son los valores preparados por comas, SVC. En los campos están separados por comas y las filas terminan con un retorno de carro, nueva línea. Opcionalmente, la primera línea puede incluir los nombres, campos. Otros formatos comunes incluyen valores separados por tabulaciones, TSV, y delimitados por espacios, en los que se usan tabulaciones o espacios para separar campos, y datos de ancho fijo en los que a cada campo se le asigna un número fijo de caracteres. El texto delimitado es una buena opción para los datos estructurados y los que deben acceder a una amplia gama de aplicaciones y servicios en un formato legible por humanos. En el ejemplo siguiente se muestran los datos del cliente en formato delimitado por comas. Primer nombre, segundo nombre, correo. En la siguiente fila, el primer nombre es Joe, el segundo nombre es Jones, el correo es joel@litwar.com.
La segunda fila, el primer nombre Samir, el segundo nombre Nadoy, el correo samirnortwit.com. Bien, estos textos delimitados por comas. Ahora, anotación de objetos JavaScript JSON. JSON es un formato ubicuo en el que se utiliza un esquema de documento jerárquico para definir entidades de datos, objetos que tienen varios atributos. Cada atributo puede ser un objeto o una colección de objetos, haciendo de JSON un formato flexible que sea bueno tanto para datos estructurados como semiestructurados. En el ejemplo siguiente se muestra un documento JSON que contiene una colección de clientes. Cada cliente tiene tres atributos: nombre, apellido y contacto. En el atributo de contacto tiene una colección de objetos que representa uno o más métodos de contacto, correo electrónico o teléfono. Tenga en cuenta que los objetos están encerrados entre llaves y las colecciones están entre corchetes. Los atributos se representan por nombre, pares de valores y separados por coma. Bien, aquí vemos dos clientes. Los atributos representan pares de valores separados por coma, es decir, first name, last name y contact name están separados por esta coma. Las colecciones están entre corchetes, por ejemplo, acá tenemos corchete, acá tenemos otro corchete, acá tenemos otro corchete. Acá en tipo de, digamos, de contacto, hasta acá, tenemos el corchete. Tenemos el corchete y tiene dos tipos de contacto. Y las llaves, objetos entre llaves, es contacto. Las llaves están en cada descripción. Por ejemplo, acá el cliente tiene una llave para un cliente y otra llave para el otro cliente. Otra llave para otro cliente. Y dentro, mejor dicho, en fuera de estas llaves está este corchete. Este corchete está designando que es una colección de dos clientes. Bien, la lengua del marcado extensible XML. XML es un formato de datos legible por humanos que fue popular en la década de 1990 y 2000. Ha sido reemplazado en gran medida por el formato JSON, menos detallado. Pero todavía hay algunos sistemas que usan XML para representar datos. XML utiliza etiquetas encerradas entre corchetes angulares, como se ve aquí, para definir elementos, atributos y como se muestra en el ejemplo. Bien, los elementos serían pues cliente, aquí hay otro cliente, acá hay otro elemento sería customer, cliente. Este elemento customers es clientes en plural y este es uno solo que está dentro de estos corchetes angulares están los clientes. Esto sería el cliente 1 y esto sería el cliente 2. Hasta aquí. Bien, eso es lo que es XML. Objeto binario grande BLOB es otro tipo de instancia. Bien, en última instancia, todos los archivos se almacenan como datos binarios, unos y ceros, pero en los formatos legibles por humanos discutidos anteriormente, los bytes de datos binarios se asignan en cada carácter imprimibles, generalmente a través de un esquema de codificación de caracteres como ASCII o Unicode. Sin embargo, algunos formatos de archivos particulares para datos no estructurados almacenan los datos como binarios sin procesar que deben ser interpretados por las aplicaciones y representados.
Los tipos comunes de datos almacenados como binarios incluyen imagen, video, audio y documentos específicos de la aplicación. Como se trabaja con los datos como este, los profesionales de datos a menudo se refieren a los archivos de datos como blob, objetivos binarios grandes, blob, objeto binario grande. Bien, en inglés esta palabrita sería binary large object, que es el blob, binary large object. Bien, formato de archivos optimizados. Si bien los formatos legibles por humanos para datos estructurados y semiestructurados pueden ser útiles, generalmente no están optimizados para espacios de almacenamiento o el procesamiento. Con el tiempo se han desarrollado algunos formatos de archivos especializados que permiten la comprensión, la indexación y el almacenamiento y procesamiento eficiente. Algunos formatos de archivos optimizados comunes se pueden ver incluyen Arbo, ORC y Parquet. Arbo es un formato basado en filas. Fue creado por Apache. Cada registro contiene un encabezado que describe la estructura de los datos del registro. Este encabezado se almacena como JSON. Los datos se almacenan como información binaria. Una aplicación utiliza la información del encabezado para analizar los datos binarios y extraer los campos que contiene. Avro es un buen formato para comprimir datos y minimizar los requisitos de almacenamiento y ancho de banda de red. El otro formato es ORC, formato de columnas de filas optimizadas. El ORC organiza los datos en columnas en lugar de filas. Fue desarrollado por Hortonworks para optimizar las operaciones de lectura y escritura en Apache Hive. Hive es un sistema de almacenamiento de datos que admite el resumen rápido de datos y la consulta sobre grandes conjuntos de datos. Un archivo ORC contiene bandas de datos. Cada banda contiene los datos de una columna o conjunto de columnas. Una banda contiene un índice de filas de la banda, los datos de cada fila y un pie de página que contiene información estadística, como recuento, suma, máximo, mínimo, etcétera, para cada columna. El otro formato es el Parquet. Es un formato de datos en columnas. Fue creado por Cloudera y Twitter. Un archivo Parquet contiene grupos de filas. Los datos de cada columna se almacenan conjunto en el mismo grupo de filas. Cada grupo de filas contiene uno o más fragmentos de datos. Un archivo Parquet incluye metadatos que describen el conjunto de filas que se encuentran en cada fragmento. Una aplicación puede utilizar estos metadatos para localizar rápidamente el fragmento correcto para un conjunto determinado de filas y recuperar los datos de las columnas especificadas para estas filas. Parquet se especializa en almacenar y procesar tipos de datos anidados de manera eficiente, admite esquemas de comprensión y codificación muy eficientes. Bien, con esto hemos visto lo que es el almacenamiento de archivos y ahora lo vamos a ver en inglés porque estos datos muchas veces lo vamos a tener solo en inglés. Está el JavaScript Object Notation, que es el JSON. Tenemos XML, que es Extensible Markup Language. Hemos visto el Binary Large Object y los demás formatos especializados, optimizados en inglés, Optimized File Formats. Bien, en la siguiente unidad vamos a ver, explorar las bases de datos. Ahí está. Explore Database, Relational Databases,
No relational databases. Y bien, vamos en español. Explorar las bases de datos. Una base de datos se utiliza para definir un sistema central en el que se puede almacenar y consultar datos. En un sentido simplista, el sistema de archivos en el que se almacenan los archivos es una especie de base de datos, pero cuando usamos términos con un contexto de datos profesionales, generalmente nos referimos a un sistema dedicado para administrar registros de datos en lugar de archivos. Las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se utilizan comúnmente para almacenar y consultar datos estructurados. Los datos se almacenan en tablas que representan entidades como clientes, productos, pedidos de venta, y cada instancia de una entidad se le asigna una clave principal que la identifica de forma única. Y esta clave se utiliza para hacer referencia a la instancia de entidad en otras tablas. Por ejemplo, se puede hacer una referencia al key, a la clave principal, al primary key de un cliente en un registro de pedido de ventas para indicar qué cliente realizó el pedido. Este uso de keys para hacer referencia a entidades de datos permite normalizar una base de datos relacional, lo que es en parte significativa la eliminación, en lo que en parte significa la eliminación de valores de datos duplicados para que, por ejemplo, los detalles de un cliente individual se almacenen solo una vez, no cada vez de cliente que realiza el cliente. Cada pedido que el cliente realiza no se almacena otra vez. Entonces, las tablas se administran y consultan mediante el lenguaje de consulta estructurado, SQL Server, eh, que se basa en estándar ANSI, por lo que es similar en varios sistemas de bases de datos. Por ejemplo, aquí vemos la tabla cliente, la tabla producto, la tabla orden y la tabla ítems. Cada cliente tiene su ID, cada producto tiene su ID, cada orden tiene otro ID. Y también el ítem tiene otro ID. Bien, entonces estos son los datos estructurados. Lo hacen de esta manera para no volver a repetir algunas transacciones. Ahora veamos la base de datos no relacionado. Non-relational database. Las bases de datos no relacionados son sistemas de administración de datos que no aplican un esquema relacional a los datos. Las bases de datos no relacionales a menudo se denominan bases de datos no SQL. Aunque algunas admiten una variante del lenguaje SQL, hay cuatro tipos comunes de base de datos no relacional comúnmente en uso. Las bases de datos clave-valor, en la que cada registro consta de una clave única y un valor asociado que puede estar en cualquier formato. Las bases de datos de documentos, que son una forma específica de bases de datos clave-valor, en la que el valor es un conjunto JSON que en el sistema está optimizada para analizar y consultar. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la primera, la base de datos clave-valor, que en español sería, a ver, vamos a ver, que en inglés sería Key Value, Key Value Database, Key Value Database, clave valor. Como vemos aquí, el producto tiene un valor y tiene su llave. Bien, en la siguiente vemos el Document Databases, la base de datos de documentos, que son una forma específica de bases de datos eh, que evalúe o clave valor, en la que el valor es un documento JSON
el sistema está optimizado para analizar y consultar. Por ejemplo, aquí tenemos los case, que son como los IDs, y el documento son un conjunto de atributos. En este caso tenemos dos, el nombre y el correo. Bien, el otro es base de datos de familia de columnas, o también conocido en inglés Column Family Database, que almacenan datos tabulares que comprenden filas y columnas, pero puede dividir las columnas en grupos conocidos como familias de columnas. Cada familia de columnas contiene un conjunto de columnas que está relacionada lógicamente entre sí. Por ejemplo, este se llama órdenes, una tabla órdenes que tiene su key, tiene sus columnas con nombre cliente, que tiene un subcolumna nombre y dirección. Tenemos otra columna que se llama producto y que tiene una subcolumna nombre y precio. Esta es Column Family Databases o base de datos de familia de columnas. Y el último es base de datos gráficas o Graph Database, que almacenan entidades como nodos con enlaces para definir las relaciones entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas relacionadas con flechas y relacionados al hardware. Y nos dice que Ben hace un reporte a Sue, Sue trabaja en el hardware, Ben trabaja en el hardware, ¿no? Entonces, esto es un Grape Database o base de datos gráfica. Bien, con eso hemos visto la exploración de las bases de datos o Explore Database. En la siguiente unidad vamos a ver explorar el procesamiento de datos transaccionales o Explore Transactional Data Processing. Vayamos en la siguiente unidad. Bien, explore el procesamiento de datos transaccionales. En un sistema de procesamiento de datos transaccionales es lo que la mayoría de gente considera la función principal de la informática empresarial. Un sistema transaccional registra transacciones que encapsulan eventos específicos que la organización desea rastrear. Una transacción podría ser financiera, como el movimiento de dinero entre cuentas en un sistema bancario, y podría ser parte de un sistema minorista, rastreando pagos por bienes y servicios de los clientes. Piense en una transacción como una unidad de trabajo pequeña o discreta. Los sistemas transaccionales suelen ser de gran volumen, a veces manejan muchos millones de transacciones en un solo día. Los datos que se procesan deben ser accesibles muy rápidamente. El trabajo realizado por los sistemas transaccionales a menudo se conoce como procesamiento transaccional en línea OLTP o Online Transactional Processing OLTP. Bien, aquí vemos una pequeña imagen que muestra el OLTP, que son un montón de datos según nos dice. Las soluciones OLTP se basan en un sistema de base de datos en el que el almacenamiento de datos está optimizado para operaciones de lectura y escritura con el fin de admitir cargas de trabajo transaccionales en las que se crean. Es que se crean, se recuperan, se actualizan y eliminan registros de datos, a menudo denominados operación CRUD. Estas operaciones se aplican transaccionalmente de manera que se garantice la integridad de datos almacenados en la base de datos. Para lograr esto, los sistemas OLTP aplican transacciones que admiten la llamada semántica ICIT. Bien, los puntos de esta solución OLTP son atomicidad, atomicity. Cada transacción se trata como una sola unidad y tiene éxito o falla por completo. Por ejemplo, una transacción que involucró debitar fondos de una cuenta y acreditar
la misma cantidad a otra cuenta, debe completar ambas acciones. Si ninguna de las acciones no se puede completar, la otra acción debe fallar. El otro punto de OLTP es consistencia. Las transacciones solo pueden llevar los datos a la base de datos con un estado válido a otro. Para continuar con el ejemplo del débito y crédito anterior, el estado completado de la transacción debe reflejar la transferencia de fondos en una cuenta a otra. Eso se llama consistencia o consistencia. Ahora veamos el punto aislamiento o isolation. Las transacciones simultáneas no pueden interferir entre sí y deben dar como resultado un estado de base de datos coherente. Por ejemplo, mientras que la transacción para transferir fondos de una cuenta a otra está en proceso, otra transacción que verifique el saldo de esta cuenta debe devolver resultado consistente. La transacción de verificación de saldo no puede recuperar un valor para una cuenta que refleje el saldo antes de la transferencia y un valor para la otra cuenta que refleje el saldo después de la transferencia. Entonces, esto es el isolation, aislamiento. Ahora veamos el punto durabilidad. Cuando se ha confirmado una transacción, permanecerá comprometida. Una vez completada la transacción de transferencia de cuenta, los saldos de cuenta revisados se conservan de modo que incluso si se desconecta el sistema de base de datos, la transacción confirmada se reflejaría cuando se vuelve a activar. Entonces, eso es lo que es durability, durabilidad. Los sistemas OLTP se utilizan normalmente para admitir aplicaciones activas que procesan datos empresariales, a menudo denominadas aplicaciones de línea de negocio LOP o Line of Business LOB Application. Bien, con esto hemos visto el procesamiento de datos transaccionales, conocido como Explore Transactional Data Processing. En la siguiente unidad vamos a ver el procesamiento analítico de datos. Bien, vamos a ver el procesamiento analítico de datos. El procesamiento analítico de datos generalmente se utiliza sistemas de solo lectura o lectura principal que almacena grandes volúmenes de datos históricos o métricas comerciales. El análisis puede basarse en un sistema, en una instancia de los datos en un momento dado o en una serie instantánea de instantáneas. Los detalles específicos de un sistema de procesamiento analítico pueden variar entre soluciones por una arquitectura común para el análisis a escala empresarial. Se ve así. En la imagen 1, por ejemplo, sale la base de datos, sale un archivo, se va al Data Warehouse, que es un modelado de datos. Luego se pasa a través de las operaciones en el punto 3 y se va al cubo. Este también es otro modelado, un cubo de datos. Y luego pues, se pasa a los informes, la parte final, ¿no? Entonces, en el 1 dice que los archivos de los datos se pueden almacenar en un lago de datos central para su análisis, conocido también como Data Lake. En el 2, el proceso de extracción, transformación y carga, que se llama ETL, copia datos de archivos y bases de datos o LPT en un almacén de datos optimizados para actividad de lectura. Normalmente, un esquema de almacenamiento de datos se basa en tablas de hechos que contienen valores numéricos que desean analizar. Por ejemplo, importes de ventas, con las tablas de dimensiones relacionadas que representan las entidades por las que se desea medirlos, por ejemplo, el cliente o producto. En el 3, los datos almacenados, los datos del almacén de datos se puede agregar y cargar en un modelo o cubo de procesamiento analítico en línea OLAP.
Los valores numéricos agregados, que son medidas de las tablas de hechos, se calculan para las intersecciones de las dimensiones de las tablas de dimensiones. Por ejemplo, los ingresos por ventas pueden totalizarse por fechas, por clientes o por productos. En el 4 ahí vemos los datos del lago de datos, el almacén de datos y el modelo analítico se puede consultar para generar informes, visualizaciones y paneles. Los data lakes son comunes en escenarios de procesamiento analítico de datos a gran escala, donde se debe recopilar y analizar un gran volumen de datos basados en archivos. Los almacenes de datos, conocido como data warehouse. Los almacenes de datos son una forma establecida de almacenar datos en un esquema relacional optimizado para operaciones de lectura, principalmente consultas para admitir informes o visualizaciones de datos. El esquema de almacenamiento de datos puede requerir cierta desnormalización de los datos en un origen de datos o LPT, introduciendo cierta duplicidad para que las consultas se realicen más rápido. Entonces, en el Data Warehouse no son datos relacionales mayormente, sino que también hay datos no relacionales. Los, un modelo OLAP es un tipo de agregado de almacenamiento de datos optimizado para cargas de trabajo analíticas. Las agregaciones de datos se encuentran en diferentes dimensiones, en diferentes niveles, lo que le permite profundizar hacia arriba, hacia abajo, para ver agregaciones en múltiples niveles jerárquicos. Por ejemplo, para encontrar ventas totales por región o por ciudad o para una dirección individual, dado que los datos OLAP se agregan previamente, las consultas para devolver los resultados que contienen se puede ejecutar rápidamente. Diferentes tipos de usuarios pueden realizar trabajos analíticos de datos en diferentes etapas de la arquitectura general. Por ejemplo, los científicos de datos pueden trabajar directamente con archivos de datos en un data lake, lago de datos, para explorar y modelar datos. Los analistas de datos pueden consultar tablas directamente en el almacén de datos para producir informes e visualizaciones complejas. Y los usuarios empresariales pueden consumir datos agregados en un modelo analítico en forma de informes o paneles. Bien, em, esto por ejemplo, los científicos de datos es conocido como data scientist. Los analistas de los datos son conocidos como data analytics y los usuarios empresariales son conocidos como business users. En la siguiente unidad vamos a ver la comprobación de conocimientos. Bien, esta la vamos a poner en inglés porque en la prueba real todo será en inglés. Bien, check your knowledge. How is data in relation table organized? ¿Cómo es la data en relacional tabla organizada? Filas y columnas, cabecera y pie, páginas y paragráficos. En relacional, pues son filas y columnas. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de dato estructurado? El audio y video, las tablas con relaciones de database, los empleados con columnas, empleados, nombres y empleado de designación. ¿Cuál es un ejemplo
de data no estructurada. Es el audio, el video. ¿Cuál es la data warehouse? La data warehouse, como hemos visto, es la data estructurada. Mm, a ver aquí. La data warehouse es los almacenes de datos. Ah, una no relacional database optimizada para leer y escribir operaciones. Una relacional database optimizado por leer operación. Un almacén localización para no estructurados datos de archivos. Un almacén optimizado para leer, ya. Una para leer y escribir operaciones. Un almacén, location, almacén, ¿qué más? Ujú, no estructurado, no relacional, una relación, ujú, creo que es esto. Ujú, ujú, ya, pero puede ser desnormalizado para leer y escribir. Ujú, muy bien, vamos a ver ahí. He fallado uno. La respuesta era una relacional data optimizada para leer operaciones. Optimizada, ok. Para leer y escribir operaciones. Bueno, es para leer, ¿no? Vale, ok. Vamos a ver el sumario. Esto lo vemos en español. Summary es el resumen. Summary es el resumen. Bien, los datos son núcleo de la mayoría de las aplicaciones de soluciones de software. Se pueden representar en muchos formatos, almacenarse en archivos y en bases de datos, y usarse para registrar transacciones o para respaldar el análisis de la representación de informes. En este módulo has aprendido a identificar formatos de datos comunes, describir las opciones para almacenar datos en archivos, describir las opciones para almacenar datos en la base de datos, describir las características de las soluciones de procesamiento de datos transaccionales y describir las características de las soluciones de procesamiento de datos analíticos. Bien, los próximos pasos. Ahora que has aprendido sobre algunos conceptos de datos básicos, considere la posibilidad de obtener más información sobre las cargas de trabajo relacionadas con los datos en Microsoft Azure mediante la obtención de una certificación de Microsoft Azure Data Fundamentals. Bien, hasta aquí hemos llegado. Que tengan buen día.